corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no de la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú de la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar.
Shabbat Shalom familia, que el Eterno les continúe bendiciendo. Sean bienvenidos a este inicio de Shabbat, a este tiempo de reunión, de estudio de la palabra. Dando gracias al Señor porque nos permite compartir como hermanos, sentarnos a la mesa y estudiar su palabra. Hoy es un día de reposo, un día especial en el que retraemos nuestro pie y buscamos hacer la voluntad de nuestro Dios. Y bueno, ya como es costumbre, el Señor nos ha permitido traer a ustedes Shabbat tras Shabbat de estos estudios que preparamos. En esta ocasión continuando con el estudio verso a verso del libro de Primera de Reyes. Hoy estaremos estudiando a partir del capítulo número 13. Así que familia, los invito a que se dispongan y a que estén atentos al estudio del día de hoy. Vamos a orar y a disponernos para estudiar. Agarren sus Biblias, agarren ahí sus notas y síganme en este estudio que vamos a hacer en esta hora. Vamos a orar y dar gracias al Señor por el día de hoy. Padre bueno, te damos gracias, Señor, una vez más por el día de Shabbat, por el descanso que nos da semana tras semana, Señor, y por la oportunidad de poder congregarnos en torno a ti. El poder, Señor, escudriñar tu palabra, Rey, y aprender acerca de tus caminos, Señor. Hoy queremos, Padre, colocar este tiempo ante tu presencia, Rey, pidiéndote que seas tú llenándonos de ti, de tu presencia, de tu espíritu, derramando sobre nosotros sabiduría, entendimiento, conocimiento, Señor, y que tus palabras, Señor, puedan ser vida en nosotros, Señor. Te agradezco, Señor, por mis hermanos, por la disposición que tienen cada día de Shabbat para buscarte, Rey, que sea tu palabra hoy, Señor, llegando a sus corazones, Padre, y cumpliendo el propósito por el cual tú la envías, Señor. Te agradezco en esta noche y bendigo tu nombre por los méritos de nuestro Mesías Yeshua. Amén. Así que familia, vamos a continuar entonces con el capítulo 13 del libro de Primera de Reyes. Recordemos que la semana pasada en el estudio anterior vimos el llamamiento de Jeroboam, que era el siervo de Salomón, al que el Señor le entrega 10 tribus para gobernar. Las otras 2 se las deja a Roboam, el hijo de Salomón. Pero también vimos que empezó la rebelión de Jeroboam, ¿no? El Señor le hace una promesa a Jeroboam y le dice: si te mantienes en mis caminos y guardas mi palabra, yo voy a preservar tu reino, ¿no? Pero más adelante Jeroboam empieza a desviarse del camino del Señor, y es por esta razón que el Eterno envía a un profeta a darle una palabra para que Jeroboam se vuelva al Eterno. Una palabra de amonestación. Así que vamos al capítulo 13 y leamos qué dice el Señor en esta palabra que le manda decir a Jeroboam, rey de Israel, en el norte de las 10 tribus, cuya capital es Samaria, ¿no? Para que estemos ubicados. Dice el capítulo 13, versículo 1: He aquí que un varón de Elohim, por palabra de Yahweh, vino de Judá a Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Yahweh y dijo: altar, altar, así ha dicho Yahweh, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y viene una palabra por parte de aquel profeta, de aquel varón de Dios, cuyo nombre no se menciona, solamente dice era un varón de Dios, que tenía un mensaje especial para Jeroboam, y es que en el altar en el que estaba sacrificando Jeroboam incienso, ¿no?, a dioses ajenos que no eran el Eterno, el Señor daba esta palabra, y es: nacerá un hijo llamado Josías, un descendiente de la casa de David, ¿cierto? Un rey en Judá. Nacerá, y éste vendrá y sacrificará sacerdotes de los lugares altos que queman incienso sobre ti, y quemará huesos de hombres. Y esta profecía es interesante porque aquí hasta ahora estaba comenzando la historia de Israel en el norte, de la división de las dos casas, de Judá en el sur y de Israel en el norte. ¿Y por qué es interesante? Porque esta palabra se viene a cumplir 300 años más tarde. Y hay algo aquí que es aún más interesante, y es el hecho de que menciona
al rey que nacería del linaje de David, que vendría a destruir a este altar y a sacrificar sobre él a los sacerdotes que cremaban incienso a ídolos paganos. Así que imagínate una palabra que es dada 300 años antes de que acontezca, con nombre propio del personaje que vendría a ejecutar este juicio del Señor sobre la casa de Israel, o sea, sobre el norte, ¿no? Esto se cumple y se menciona en Segunda de Reyes 23:15, cuando lleguemos a ese pasaje, pues recordaremos que el Señor 300 años antes dio esta palabra profética a ese altar que estaba usando Jeroboam para sacrificar y ofrecer en él incienso para dioses extraños. Así que el Señor ya había anunciado desde mucho antes ese juicio que se cumplió. Y dice, y aquel mismo día dio una señal, diciendo, esta es la señal de que Yahweh ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Y cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar, extendiendo su mano desde el altar, dijo, prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Entonces fíjate que aquí hay algo curioso, y es el hecho de que bueno, más que curioso, es como lo que suele pasar cuando viene una palabra de reprensión hacia nosotros que estamos obrando mal. Cuando el Señor envía a alguien para que nos diga, oye, estás haciendo mal esto, estás haciendo mal aquello, lo común que pasa es que la reacción no sea, uy, hombre, sí, estoy haciendo mal, me debo corregir, debo cambiar. No, lo común que pasa es una molestia contra la palabra de Dios porque nos confronta en nuestro pecado y en lo que estamos obrando mal. Y aquí cuando recibe la palabra de este altar va a ser destruido, va a venir un rey de Judá que va a ponerle fin a este asunto. Pues la reacción de Jeroboam no es, Señor, lo siento, perdóname si he hecho mal, sino se molestó, extendió su mano y agárrenlo, préndanlo, vamos a matar a porque viene y nos daña aquí nuestro culto y lo que estamos haciendo. Y dice que cuando extendió la mano Jeroboam se le secó inmediatamente, ¿no? Porque el que llevaba la palabra, de hecho no lleva nombre, dice un varón de Dios. Y es tan importante esto para entender que no importa el mensajero, importa es el mensaje. Y el mensaje era, has hecho mal. Y por ese mal que has hecho el Señor te va a reprender. Y la reacción de Jeroboam no fue, me arrepiento, no, la reacción de Jeroboam fue, agárrenlo a ese y echémosle mano. Y dice que se le secó la mano, y en el verso siguiente, en el versículo 5, volvamos, dice, y el altar se rompió, ¿no? La señal es que dice el varón de Dios, dice, la señal de que en 300 años no, un rey llamado Josías vendrá después y hará esto, descendiente de David, que ya sabemos 300 años después sucede, dice él, la señal es que este altar se va a romper. Y cuando él escucha eso, Jeroboam se molesta. Verso siguiente, y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar, ¿no? Conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Yahweh. Era palabra de Dios lo que había sido enviado a Jeroboam. No era palabra de hombres. Dice, entonces, respondiendo el rey, dijo al varón de Dios, te pido que ruegues ante la presencia de Yahweh tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y aquí mira que es curioso notar en la escritura que cuando hombres que andaban mal, que no tenían una relación directa con el Señor o no tenían una relación íntima, ¿cierto? O que hacían las cosas ahí como a medias, no se refirieran al Dios de Israel como pídele a mi Dios, ¿cierto? A Yahweh mi Dios o al Señor. No, la manera de referirse al Eterno era como intercede en la presencia de Yahweh tu Dios, ¿cierto? Y eso es como, en pocas palabras, como esta es mi posición con respecto al Dios de Israel y es lejana, ¿sí? Es tu Dios, no es el mío. Y esto es lo que responde Jeroboam, le dice al profeta, ruega al Señor tu Dios, ora por mí, para que mi mano me sea restaurada.
Y dice el varón de Elohim, oró a Yahweh y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Eso no demuestra más que respaldo de parte del Señor a aquel varón que llevaba una palabra de reprensión, de amonestación a Jeroboam, que siempre el Eterno con las palabras de amonestación pretende que nosotros nos reconvengamos con él, que nos volvamos a él, ¿no? Eso es lo que al final resultan ser las palabras de amonestación. Ya cuando no resultan en lo que el Eterno espera, que es nuestra teshuva, nuestro arrepentimiento, pues el juicio viene detrás, ¿no? Dice, y el rey, versículo 7, dijo al varón de Elohim, ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pongan mucho cuidado a este pedazo. Pero el varón de Elohim dijo al rey, aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra de Yahweh. Y ojo aquí, subraye eso ahí, porque así me está ordenado por palabra de Yahweh. Que no comiera pan, que no estuviese allí, sino que fuera y darle la palabra y se regresara. La palabra era, no comas pan, ni bebas, ni regreses por el camino que fueres, tienes que tomar otro camino. El varón aquí de Dios le dice a Jeroboam, no voy a ir a ningún lado contigo porque la instrucción es, ve, da la palabra y regrésate, y incluso ni siquiera por el mismo lugar por el cual llegaste, sino por otro camino. Y aquí parece el varón de Dios muy correcto en cuanto a la obediencia a la palabra de Dios, al mandato del Señor. Pero fijémonos que sigue ahí. Regresó pues por otro camino, o sea, obedeció a lo que el Señor le dijo. Y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Moraba entonces en Betel un viejo profeta. Y note aquí esto, es importante para la enseñanza. Era un viejo profeta, o sea, era en tiempo, digamos, de ser profeta, llevaba mucho más tiempo que aquel varón de Dios enviado a Jeroboam. Si hablamos, digo, pronto de un rango entre profetas, pues este era mayor, digámoslo, llevaba más tiempo de haber sido llamado como profeta. Pero mira, dice, moraba entonces en Betel un viejo profeta al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado el rey. Y su padre les dijo, ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. O sea, este era un profeta que venía desde el sur, desde Jerusalén, desde Judá, y había ido a Betel a exhortar, a amonestar a Jeroboam. Y dice, y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Y él dijo, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. ¿Y cuál fue la instrucción que había recibido? Dijo el mismo profeta, el mismo varón de Dios, dijo que había recibido de parte de Dios, es no comas pan, no bebas nada y no te regreses por el camino por el que fuiste hasta Betel. Y le rechazó la invitación a Jeroboam luego de haber orado por su mano y que el Señor se lo hubiese restaurado. Le rechaza la invitación porque dice, tengo una palabra de parte de Dios y no la puedo quebrantar, no la puedo traspasar. Pero llega este profeta más viejo que él, uno que se entera de lo que había hecho, va hasta el lugar donde está descansando en una encina, lo alcanza allí y le dice, oye, ven conmigo a mi casa y come pan. Mas él respondió, fíjate, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Hasta aquí el profeta, este varón de Dios, seguía firme en el mandato del Señor de regrésate y no hagas nada más. Porque por palabra de Elohim me ha sido dicho, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino por donde fueres. Hasta aquí él ya ha repetido 2 veces la misma instrucción que el Señor le dio y es, no la voy a traspasar porque Dios me la dijo y no puedo. Pero fíjate la respuesta del otro profeta. Y el otro le dijo, mintiéndole, ¿no? Era un profeta, dice aquí, uno más viejo, pero le estaba mintiendo. ¿Y qué le miente?
yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Yahweh, esto era mentira, no había pasado, pero fíjate. Un ángel me ha hablado por palabra de Yahweh diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. La instrucción previa del Eterno a este profeta, a este joven profeta, era no comas pan, no bebas agua y no te regreses por el camino por el que fuiste. Pero este sale, un profeta mayor, y le dice, o más anciano, y le dice, eh, yo tuve una visión, ¿cierto? Donde un ángel me habló, palabra de Yahweh, y me dijo, alcanza a este, mi siervo, y dile que venga a tu casa, que coma pan y que beba agua. ¿Cuál sería la reacción nuestra, no? Si se nos aparece un hombre, una persona que vemos con más años, ¿cierto? Puede ser en los caminos de Dios, con más experiencia, si se quiere, y te dice, yo también escuché la voz del Señor y me dijo todo lo contrario. A ti te dijo no comas pan ni bebas agua, a mí me dijo tráelo contigo para que coma pan y beba agua. ¿Cuál sería la reacción nuestra, cierto, a esta situación? Porque la reacción de este varón profeta es esta. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. ¿Qué hizo? Traspasó la palabra que el Eterno ya le había dado. El mandato, la instrucción que el Señor ya le había dado. La traspasó. ¿Por qué razón? ¿Cuál creen que fue la razón para la que este varón de Dios traspasara una palabra que ya había recibido de parte del Señor? La razón es ¿cuál? Vi a que este es mayor, este es como más anciano, este como que se nota que tiene más experiencia. Y me dice que Dios también le habló. Y aparte de que me dice que Dios también le habló, le dice que vaya con él y que coma pan y que beba agua con él. El pensamiento de este varón fue, a lo mejor el Señor ya cambió de opinión, me dijo por que fuera. Y pues voy a hacerle caso. Y fíjate lo que pasa. Y aconteció que estando ellos en la mesa vino palabra de Yahweh al profeta que le había hecho volver, o sea, al mayor, al que mintiendo le dijo ven a mi casa. Vino ahora sí palabra de verdad de parte del Señor, lo tomó a él y empezó a hablar este profeta mayor, este profeta más anciano, y le dice, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá diciendo, así dijo Yahweh, por cuanto has sido que rebelde al mandato de Yahweh, no guardaste el mandamiento que Yahweh tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Yahweh te había dicho que no comieses pan, ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Fíjate que es curioso, porque el mismo que le había mentido, el mismo que le había dicho, Dios me habló por medio de un ángel y me dijo, ven y come pan conmigo y bebe agua conmigo en mi casa. Ese mismo que le había mentido, es el mismo que luego de estar sentados en la casa, viene ahora sí palabra de parte del Señor y le dice, ¿por qué me desobedeciste? Y es interesante esto porque esto es lo que suele pasar cuando nosotros recibimos una palabra de parte del Señor. Cuando el Señor ha sido claro con nosotros y nos ha instruido acerca de algo. Cuando me refiero a recibir palabra del Señor, no necesariamente me refiero a que algún profeta o alguna persona te diga, oye, el Señor te manda a decir esto. No. Cuando el Señor ya nos ha dado una instrucción, cuando nos ha hablado acerca de sus palabras, de lo que es bueno, de lo que debemos hacer, y viene otro y nos la cambia, ¿cierto? Por más viejo, por más anciano, por más sabio que parezca, por más autoridad que parezca tener o lo que sea, la palabra de Dios no puede ser traspasada, ¿verdad? Y este joven profeta cae en este asunto y luego es reprendido por el Señor y le dice, tu cuerpo no entrará en el sepulcro de tus padres. O sea, vas a morir aquí ya sentenciado. ¿Por qué? Por desobedecer. Es que ¿cómo es posible que el Señor mande a este varón a profetizarle a Jeroboam, eres un desobediente, eres un rebelde y por eso el Señor te va a reprender? Porque traspasaste la palabra de Dios, el mandato de Dios. Y en la instrucción que se le dio a él, a ese profeta, no sea capaz de cumplirla. Es absurdo, ¿no? Es ilógico pensar que uno vaya
a reprender a alguien, a decirle, Dios te manda a decir que no seas rebelde, que te vuelvas al camino, porque si no te va a reprender. Pero cuando me regreso yo, sí traspaso la palabra que Dios me dijo, ¿no? Es irónico, es absurdo, no es coherente, si se quiere. Así que es reprendido de inmediato por el mismo que lo engañó. Ahora sí, palabra del Señor vino, y la palabra es juicio y reprensión para aquel profeta. Cuando había comido, versículo 23, sigamos y veamos qué pasa. Cuando había comido y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno y yéndose le topó un león en el camino y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino y el asno junto a él y el león también junto al cuerpo. O sea, no tardó en cumplirse la palabra del Señor de que tu cuerpo no entrara en el sepulcro de tus padres. Vas a morir aquí. Él iba de camino a Judá otra vez, pero por detenerse y por ir a donde no debía y por hacer lo que no debió hacer, el Señor lo reprendió. Dice 25, y aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Oyéndolo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo, el varón de Dios es, que fue rebelde al mandato de Yahweh, por tanto Yahweh le ha entregado al león que le ha quebrantado y matado conforme a la palabra de Yahweh que él le dijo. Fíjate, por rebelde, por no haber cumplido la palabra que el Señor le dijo, ahora el Eterno ha ejecutado su juicio contra él. Y aquí la enseñanza, la moraleja de esto que sucedió aquí, es que si el Eterno nos ha dado instrucciones, nos ha dado una palabra, ¿cierto? Así te aparezca una visión, un ángel, el más ungido, el profeta más viejo, el pastor más sabio, lo que sea. ¿Cuál es la moraleja de acá? No hagas caso, sino obedece al Eterno, porque su palabra está por encima de cualquier otra cosa. Debemos saber que el Eterno nos va a hacer responsables a ti y a mí de las cosas que nos ha mandado, que nos ha dicho, sin importar si otros dicen que también les habló el Eterno, a mí también me dice el Eterno, y yo sí no tengo problema con eso, para mí eso sí no me parece, porque el Señor también me lo reveló y me dijo que no. El Señor va a pedir cuentas a cada uno de nosotros de las palabras que hemos recibido. Por eso es tan importante que nosotros nos mantengamos firmes en lo que el Señor nos ha dicho. Si el Señor nos ha dicho, guarda mis mandamientos, guarda mis palabras, haz esto, haz aquello, no hagas esto, no hagas aquello, pues nosotros no medremos esa palabra, porque por temor, por respeto a este, ¿no? Pues de pronto, uy, no, este es un profeta que es mucho mayor que yo, este parece que tiene más autoridad y dice que el Dios le dijo eso y va en contra de lo que ya Dios ha dicho. Dice el apóstol Pablo sobre esto en Gálatas 1:18. Mas si aún nosotros, dice el apóstol Pablo, si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, este sea ¿qué? Anatema. El mismo Pablo dice, la palabra de Dios no puede ser cambiada y puedes tener la revelación más trascendental y mística que pueda haber existido. Si esa revelación te lleva a desobedecer el mandato de Dios, no la hagas, ¿no? ¿De dónde es que han nacido muchas de las religiones que van en contra de esto que dice la palabra? De visiones, ¿no? No nacieron así los mormones, no han nacido así los... ¿Quiénes son más? Los mormones son unos, los adventistas creo. ¿Cuáles son los que siguen a esta señora Sara no sé qué? Sara White, ¿es que se llama? Creo que son los adventistas o los testigos de Jehová. Creo que son los testigos de Jehová. ¿O los adventistas? Ya se me olvidó. No sé. ¿Qué me decían? No recuerdo cómo se llama estos. Bueno, el asunto es que ellos recibieron una visión, ¿no? De parte de un ángel o alguien que se les apareció, tuvieron una revelación, no sé qué.
Y de ahí salió la secta de los mormones, de ahí salió la secta de los adventistas, bueno, diferentes movimientos que se supone están basados en la Biblia, pero que tienen una revelación distinta a lo que ya la misma Biblia ha dicho, ¿no? Entonces ahí es donde, ¿qué pesa más? La revelación, el torcer ojo y eso es que yo vi, es que el Señor me dijo. Si eso que te dijo el Señor supuestamente no va en contra de lo que Él ya dijo, lo que está en su palabra, pues no creas, no vayas en pos de eso. Porque ¿qué le pasó a este profeta? Va y llevó la palabra a Jeroboam y mejor dicho, usado por el Señor. Jeroboam le dice, camina, te invito a mi casa a tomar algo, ni por el chira yo me le aparezco por allá porque el Señor me dijo que no. Pero cuando va de regreso, no sé, de pronto vio a Jeroboam, este rey rebelde, yo que le voy a hacer caso. Pero cuando viene de regreso se le aparece un varón, un profeta más viejo, aparentemente con más autoridad, con más de todo. Y le dice, es que Dios también me habló y me dijo que fueras a mi casa. Uy, no, si Dios le habló, pues entonces yo sí voy, porque este sí como que le creo, este sí le como el cuento. Pero resulta que no, que la palabra del Señor no puede ser traspasada, porque lo que el Señor dijo, debemos hacerlo, eso debe permanecer, su palabra permanece. Y así son los mandamientos, las instrucciones. Por eso cualquiera que te predique otro mensaje diferente, cualquiera que te diga otra cosa distinta a lo que está escrito en la palabra, no le creas. Es mentiroso, porque Dios es verdad, Dios es uno. Dios sí, es verdad y sus palabras son verdad. Así que lo que está escrito, escrito está. El Señor ya ha dicho todo, ya lo dijo. No hay nada nuevo debajo del cielo. Lo que está escrito en la palabra es para nuestra enseñanza, para que lo sigamos, para que lo guardemos. Por eso, cualquiera que te... ¿Ah? Son los adventistas, gracias. ¿Ellen? Elena, ¿yo qué dije? ¿Sara? Ah, bueno, no, sí, Elena White. Eh, Cualquier otro que te enseñe o te desvíe de lo que Dios ha dicho, no le creas, no le sigas, por más lo que parezca, lo más santo y lo más elevado que parezca, no le creas, porque muchos se han desviado en pos de eso, muchos se han desviado en pos de revelaciones, de que vimos, de que no sé qué, que sí sé más, ¿no? La vez pasada estuvimos charlando así por encimita del tema de esa revelación de la Virgen, ¿de dónde fue? ¿De Fátima? De que se les apareció por allá una gente y a unos niños en Portugal y que todos la vieron y mejor dicho eso, tienen un culto con respecto a eso. Y la pregunta es, ¿eso es real? ¿Esas cosas pasan? Pues sí pasan. De hecho el mismo Eterno en la palabra dice, consultarán el pueblo a los muertos antes que al Señor. Consultarán a los adivinos. No, no lo hagan. ¿Y por qué el Señor lo prohíbe? Pues porque no es bueno para nosotros, porque no quiere que indaguemos y nos metamos en esas cosas. Él quiere solamente que nosotros oigamos su voz, a sus palabras, a las cosas que Él ha dicho y nos mantengamos en ellas. Así que todas esas cosas espirituales existen, se mueven, claro. Porque creen que hay brujos, porque creen que hay hechiceros, porque creen que hay brujas y bueno, y gente que hace sus, sus cosas y ven cosas y hacen cosas. Eso existe, el mundo espiritual existe, o sea, eso no se puede negar. Pero el Señor nos prohíbe en la Escritura que profundicemos, que indaguemos, que hagamos esas cosas. Nos lo prohíbe, ¿cierto? Así que si no existiera, si esa vaina fuera mentira, pues el Señor ni siquiera hubiese tomado la molestia de haber dicho, oye, no indagues en eso. Pero sabe que para nuestro bien no es bueno. Así que la moraleja es, la palabra del Señor no puede ser traspasada, mantente en ella, por más de que te digan que fue que me dijeron, que yo vi, que yo no sé qué, que no importa. El Señor que te dijo, acuérdate el día de reposo para santificarlo, no comas esto, haz esto, honra a tu padre y a tu madre, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ah, no es que se me apareció otro y me dijo, adórame y póstrate y yo que yo te voy a bendecir. ¿Y qué era? No era la imagen de San no sé qué. No, no creas porque la Torah es clara y dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza. No, ay, es que yo vi que la imagen lloraba, yo vi que la imagen eso sangraba, yo vi que no sé, por eso me... No, porque va en contra de lo que Dios ha dicho. Así que pilas con eso, porque este hombre, varón de Dios, desobedeció a la palabra del Señor porque creyó a uno que
Ay, un profeta mayor, uno como con más autoridad. Uy, no, este sí debe saber, a este Dios le debe hablar y yo sí le hago caso porque no, ya había dado una instrucción. ¿Por qué desobedeciste a la instrucción? Versículo 27, y habló a sus hijos y les dijo, ensilladme un asno, y ellos se lo ensillaron, y él fue y halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león que estaban junto al cuerpo. El león no había comido el cuerpo ni dañado al asno. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios, lo puso sobre el asno y se lo llevó, y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle, y puso el cuerpo en su sepulcro, y le endecharon diciendo, ay, hermano mío. Y después que le hubieron endechado, habló a sus hijos diciendo, cuando yo muera, enterradme en el sepulcro en que está sepultado el varón de Dios, poned mis huesos junto a los suyos, porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por palabra de Yahweh contra el altar que está en Betel y contra todas las casas de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria. Este profeta viejo reconoce que la palabra que dio aquel varón a Jeroboam era de parte de Dios. Pero así como la palabra era de parte de Dios, para Jeroboam también la palabra fue de parte de Dios para aquel varón, pero por desobedecerla, pues terminó igual, digamos que en ese orden de ideas, que el mismo Jeroboam. ¿Cierto? ¿Qué diferencia hubo ahí? Ninguna. Si él hubiera cumplido el propósito por el cual el Señor lo mandó y se hubiese devuelto, hubiese hecho lo que el Señor le había mandado, pues habría salido bien librado, pero como no fue así, como también desobedeció, ¿no? Entonces recibió también el castigo. Pero eso no quería decir que la palabra del Señor no se fuese a cumplir. Con todo esto no se apartó Jeroboam de su mal camino, imagínate, o sea, después de la palabra, después de que el altar ahí se rompió y la ceniza se derramó y pasó lo que tenía que pasar en señal de, si no te arrepientes, te va a ir mal, pues con todo y eso, no me importa que me vaya mal. No se apartó Jeroboam de su mal camino, sino volvió a ser sacerdotes de los lugares altos de entre el pueblo, y a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. Hemos visto últimamente en las enseñanzas esto, ¿no? Que en la división de las dos casas de Israel, en la división de Judá y de Israel en el norte, el pecado que comete Jeroboam es ese. Empieza a llamar sacerdotes y consagrar sacerdotes de entre el pueblo al que quisiera. ¿Quién pasa sacerdote? Yo, hágale, mi hijo, eso no hay problema. ¿De qué tribu es usted? No, señor, yo vengo de la tribu de Isaacar. Ah, bueno, hágale fresco, no hay problema. ¿Y usted de qué? No, yo vengo de la tribu de Zabulón. Hágale, mi hijo, que eso no pasa nada. Y empezó a levantar sacerdotes y a ponerlos en los lugares altos, ¿no? Cuando habla de lugares altos habla de idolatría, ¿sí? De altares a ídolos paganos o a dioses de los cananeos. Entonces, ese fue el pecado de Jeroboam. Y con toda la reprensión y con toda la amonestación que el Señor envió a través de aquel varón de Dios para Jeroboam, no se arrepintió, sino que siguió en las mismas. ¿Qué pasa cuando uno no se arrepiente y sigue en las mismas? Pues el Señor ejecuta su juicio. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo que fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. ¿Qué le dijo el profeta que había dado la palabra a Jeroboam? Se serán dados 10 tribus a ti. Mantente en los caminos del Señor y el Señor te va a preservar el reino. Pero como no se mantuvo, entonces ¿qué? Se cumplió la otra parte y es te raeré. Y el Señor iba a raer la casa de Jeroboam. Capítulo 14. En aquel tiempo, Abías, hijo de Jeroboam, cayó enfermo. Y dijo Jeroboam a su mujer, levántate ahora y disfrázate, para que no te conozcan que eres la mujer de Jeroboam, y ve a Silo, porque allá está el profeta Ahías, el que me dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo. Y es chistoso, ¿no? Me río porque Ahías es el profeta, el nombre que me faltaba. Ahías es el profeta que le dice, el Señor te va a dar 10 tribus. Y le partió el manto ese que tenía y le dio 10 pedazos a Jeroboam. Y es chistoso porque cuando se le enferma el hijo, que se llamaba Abías, se enferma, dice, ay, le dice a la mujer, oye, ¿por qué no vas a Silo, que allí está Ahías, el profeta que me dio la palabra de que me iba a dar Dios los reinos de Israel y no sé qué, dice más, las tribus de Israel, disfrázate y ve encubiertamente, como si Dios no supiera las cosas, pero así es el hombre cree que puede jugar con Dios y yo me le escondo aquí, de pronto no se da cuenta que soy yo.
ve encubiertamente y pídele que nos ayude con mi hijo. Versículo 3. Y toma en tu mano 10 panes y tortas y una vasija de miel y ve a él para que te declare lo que ha de ser de este niño. Pero así encubierta, disfrázate, que no te reconozca. Y la mujer de Jeroboam lo hizo así y se levantó y fue a Silo y vino a casa de Ahías y ya no podía ver a Ahías porque sus ojos se habían oscurecido a causa de su vejez. ¿Qué había pasado con Ahías? Ya estaba cuchito, estaba como Jacob cuando ya estaba terminando sus días y como Isaac, ¿no? Cuando va a bendecir a Jacob y a Esaú, que ya no podía ver bien. Así estaba el profeta Ahías. Y pensaría uno, pues, ¿qué necesidad había, allá leyendo esto, ¿no? ¿Qué necesidad había de que se hubiese disfrazado? Pues ninguna, ya el profeta está ciego o estaba corto de vista. Pero el pensar de Jeroboam, el pensar de él con su esposa era que no te descubran que eres mi esposa y que vas a pedir por nuestro hijo Abías. Y dice, mas Yahweh, porque no hay nada oculto para el Señor. Porque por más de que nosotros hagamos las cosas en lo oculto y pretendamos que el Señor no se da cuenta, no hay nada oculto para él, pues Yahweh había dicho a Ahías, es aquí que la mujer de Jeroboam el Señor le había soplado. Le dijo, tranquilo Ahías, tú estás ya medio cegatón, pero te cuento aquí, te paso el dato, que la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo, que está enfermo. Así y así le responderás, pues cuando ella viniere, vendrá disfrazada. Imagínense el Señor, yo creo que el Señor estaba riéndose de Jeroboam. Con que me sale, ahora no, sí, ya no me di cuenta, ¿no? Va allá disfrazado y nadie se dio cuenta, ¿no? Pues el Señor ya le había soplado al profeta Ahías y le dijo, oye, va a venir la mujer de Jeroboam, va a preguntar por el hijo, pero va a venir disfrazada y ella cree que yo no me doy cuenta. Cuando Ahías oyó el sonido de sus pies a la entrada de ella por la puerta, dijo, entra mujer de Jeroboam. Aquí sí, este es el fin de todo, ¿no? Porque el disfraz no le sirvió para nada. El escóndete allá y que a ver que el Señor nos ayude, ¿no? Porque hay mucha gente que hace las cosas mal, pero cuando se trata de pedir ayuda para Dios, entonces como, uy, váyase allá y aparente que está todo bien, que usted sí está en los caminos de Dios, a ver, y verá que el Señor eso nos responde y nos ayuda, ¿no? Como el que nunca ora, como el que nunca tiene relación con Dios, pero cuando le pasa algo, eso mejor dicho, se pone la pinta, el talí, se pone el manto, lo que sea, para orar y Señor, ayúdame. Y el Señor le dice, oye, quítate ese disfraz, no seas tan chistoso, por no decir payaso, aunque lo dije, pero es muy chistoso que uno aparente piedad y aparente cosas que no es, cuando el Señor, ¿qué les oculta a Dios? Nada. Entonces, cuando ella oyó el sonido de los pies de la mujer, en la entrada de la puerta le dijo, mujer de Jeroboam, entra. Y la mujer dijo, ay, mi madre, me descubrieron. dijo Ahías, 1, 2, 3 por la mujer de Jeroboam que está detrás de la puerta. Así dijo. ¿Por qué te finges otra? Imagínate, no hay nada peor que uno aparentar algo que no es y que lo descubran. ¿No? Oye, quítate ese disfraz, ¿para qué finges que eres otra? Ya sé quién eres tú. Preséntate delante del Señor después de haber hecho las cosas mal, así con cara de piadoso y de, ay, Dios Señor, yo soy muy entregado, cuando no es la realidad, y el Señor te va a decir, oye, ¿para qué finges lo que no eres? He aquí yo soy enviado a ti con revelación dura. Tú venías aquí como, ven Señor, ayúdame con mi hijo. Pues por faltar, ¿cierto? A mi palabra, por hacer las cosas mal, pues ahora tu palabra va a ser dura. Y le dice el profeta Ahías, ve y di a Jeroboam, así dijo Yahweh, Dios de Israel. Por cuanto yo te levanté de en medio del pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo, porque es que no fue Jeroboam, no fue que se le antojó al profeta de Silo, no fue Dios el que escogió a Jeroboam, siervo de Salomón, y lo puso a reinar sobre su pueblo. Y como el pueblo no era de Jeroboam, ni era de Salomón, ni era de Roboam, ni era de David, no, es de Dios, es del Señor, pues haz las cosas mal y vas a llevar consecuencias. Yo te puse sobre mi pueblo Israel. Y rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti. Recordemos eso que pasó antes.
¿Y qué? Y tú no has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos. Y es curioso aquí, como un paréntesis, que diga, no ha sido como mi siervo David, que guardó todos mis mandamientos, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos. ¿Por qué el Señor le dice a Jeroboam, o le manda a decir con la mujer, el profeta Ahías a Jeroboam, David solamente hizo lo recto delante de mis ojos? Y cuando vemos la historia de David, David no hizo solamente lo recto delante de los ojos de Dios. David mató a Urías, se acostó con la mujer que no era él, cometió adulterio, hizo cosas malas. Hizo un censo que no debía hacer. Todo eso es malo, eso no es recto delante de los ojos del Señor, eso es malo. Pero ¿por qué el Señor recuerda a David como un hombre que hizo solamente lo recto delante de sus ojos? Porque hay una razón primordial sobre esto. Cuando el corazón es un corazón arrepentido, cuando yo cometo errores, pero yo me arrepiento y me vuelvo al Señor, tus pecados son ¿qué? Arrojados a lo profundo del mar. Los echa el Señor tan distantes como está el oriente del occidente. No se acuerda de ellos. Porque la vida para el Señor es el presente, lo que tú haces en el hoy. Si ayer fuiste cabezón, rebelde, y hoy te arrepientes, créeme, al Señor no le importa lo que pasó ayer. Ya, eso es borrón y cuenta nueva. Él sí perdona y olvida, eso ya lo deja. Pero cuando tú reincides en lo mismo, el Señor, espera, Señor, tú sí me perdonaste, sí, pero andas en las mismas cosas, yo no olvido el mal que tú has hecho. ¿Me hago entender? Entonces, cuando nosotros nos arrepentimos genuinamente, cuando actuamos como un David, he pecado contra ti solamente, mi pecado está delante de ti, Señor, perdóname, ten misericordia de mí, todas las cosas que David dice, ¿no? Y hay un salmo que es el 51 que expresa toda ese arrepentimiento, esa teshuvá de David, pues el Señor dice, tú, Jeroboam, no has sido como David, que solamente hizo lo recto. Entonces, ¿cómo quieres que el Señor se refiera de ti y se refiera de mí? ¿Cómo queremos que el Señor se refiera a nosotros? ¿Como unos que nos la pasamos haciendo lo malo, que somos rebeldes al estilo de Jeroboam? ¿O que por más de que hacemos cosas mal y que pecamos, porque no hay uno solo que no peque, nos arrepentimos, hacemos teshuvá, nos volvemos al Señor, resarcimos nuestro error, nuestra falta y nos encaminamos a hacer su voluntad? Y el Señor dice, olvidado. ¿Cierto? Al pasado pisado, borrado. No me acuerdo. ¿De quién me hablas? ¿De qué me hablas, viejo? ¿No? Por ahí decía. Entonces, esto es lo que el Señor recuerda a David. Y aquí no solamente, en muchos pasajes de la Escritura, yo ya se los he dicho antes, el Señor recuerda a David como un hombre justo, como un hombre que anduvo en sus mandamientos, guardó sus palabras, que hizo lo recto, que tiene un corazón dado a él. ¿Y por qué lo recuerda así? Porque David, con todo y lo equivocado que fue un hombre que se arrepintió, que buscó hacer la voluntad del Señor. ¿Por qué de Salomón no se menciona esto? ¿Por qué de Saúl no se menciona esto? ¿Ven? Ahí está el meollo del asunto. Un corazón conforme al del Señor tenía David. Errores, muchos. Digo yo, incluso más graves que los de Saúl. Más graves, si se quiere. Pero con todo lo equivocado que fue David, con las cosas malas que hizo, cuando fue el momento de arrepentirse y de reconocer su error y de cambiar, lo hizo. Por eso Dios lo recuerda. Por eso Dios lo tiene siempre presente. Por eso en las Escrituras se recuerda a David como un hombre conforme al corazón del Señor. Un hombre que solamente hizo lo recto delante de mis ojos. Interesante, ¿no? Aprendamos de eso, mis amados. ¿Y qué le dice? Sí, por el contrario, sino que hiciste, verso 9, lo malo sobre todos los que han sido antes de ti. Pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme. Y a mí me echaste tras tus espaldas. O sea, ¿qué se echaste tras las espaldas al Señor? Me diste la espalda. No me diste importancia a la que yo merezco por ser tu Dios, por ser el Dios de Israel. Hiciste todo lo contrario y dijiste, no me interesa, hasta luego. Por tanto, donde tú pones al Señor, Él te pone a ti. Por tanto, he aquí que yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam y destruiré de Jeroboam todo varón, y así el siervo como el libre en Israel, y barreré la postreridad de la casa de Jeroboam, como se barre el estiércol, hasta que sea, ¿qué? Acabada.
hasta que sea acabada, voy a borrar, voy a barrer a Jeroboam. Luego en el capítulo 15, versículo 29 veremos esto. Pero el Señor dice, voy a acabar con la casa de Israel, hablando del norte. ¿Y esto cuándo pasa? Vienen los asirios y ¿qué hacen? ¿Qué hacen los asirios con Israel en el norte por causa de la desobediencia? Causada así por Jeroboam y por todo eso, pero es que hemos aprendido, ¿cierto? Que Jeroboam fue responsable, claro, pero todo el pueblo que le siguió detrás también. O sea, el pueblo no tenía la excusa, no señor, pues el rey que nos diste, pues tú, ¿quién te mandó a ti que nos dieras a Jeroboam? No. Si el rey está adelante y el rey te manda a ir en contra del Señor, tú tienes la capacidad de o le obedeces al rey o le obedeces a Dios. ¿No? La escritura habla acerca de someternos a las autoridades puestas por Dios, claro. Y en eso sí hay que ser claros, hay que someternos. Si en nuestro país está prohibido, no sé, pasarse los semáforos en rojo, pues sometámonos, porque son mandamientos que son buenos o son instrucciones que son buenas. Pero cuando esas instrucciones traspasen, ojo aquí, traspasen la voluntad del Señor, ¿qué prima? Cumplir la voluntad del Señor. Eso es lo que prima. Por eso, en el final de los tiempos, en la persecución, en la gran tribulación, ¿qué va a hacer? Pues el gobierno, todo el sistema se va a volcar en contra de los que guardan Shabbat, por ejemplo. ¿No? Sale el edicto en 10 años, o en 5, o el otro año, no sé. Sale el edicto, el que guarde el sábado no va a tener, no sé, esto o aquello, o incluso puede ser echado a la cárcel porque se trabaja también el sábado y tenemos que guardar es el domingo. ¿Qué pasa si un país, un gobierno dice esto? Ah, no, es que la Biblia dice que nos sometamos a las autoridades, entonces pues me voy a someter porque pues Dios mandó eso. ¿Qué prima ahí? Las palabras que Dios dijo. Si el Señor dijo, no, acuérdate del día de reposo para santificarlo, pues hay que guardarlo. ¿Por qué muchos judíos fueron identificados en el holocausto? Pues porque seguían guardando sus prácticas, los mandamientos de Dios. Y así era muy fácil identificar a un judío, ¿sí? Porque un judío no trabaja el Shabbat, porque un judío es circuncidado, etcétera, etcétera. Los mandamientos que nos dan identidad como pueblo de Dios. Pero cuando esa identidad se ve afrentada por mandamientos y por mandatos de hombres, pues suframos las consecuencias. O sea, suframos las consecuencias de ir en contra del sistema. Mientras tanto, mientras que como en nuestro país por ahora es libre de culto y de hecho hay leyes que aún digamos que respaldan eso, que no te pueden obligar a ti a ir en contra de tus creencias y de tus principios, porque este es un país laico. Pero si no fuese así, si llega a haber el cambio de que ya no sea así, entonces ¿qué vamos a hacer? Es muy fácil cuando uno no lo vive de esta manera, ¿no? Pero cuando ya la ley está en contra de tus creencias, de tus prácticas, de lo que dice la Biblia, entonces ¿qué hacemos? Y eso no se llama rebeldía ni anarquía, no, se llama consecuencia a las palabras de Dios. Entonces, ¿qué pasó con Israel en el norte? Que siguió a sus líderes, que siguió a Jeroboam y a todos sus reyes. Pues el Señor dijo, los voy a barrer como se barre, ¿qué? ¿Cómo dijo acá? En el versículo 10 al final, dice, y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam como se barre el estiércol hasta que sea acabada. Vinieron los asirios y arrasaron con todo. El que muera de los de Jeroboam en la ciudad lo comerán los perros, y el que muera en el campo lo comerán las aves del cielo, porque Yahweh lo ha dicho. Y tú levántate y vete a tu casa, y al poner tu pie en la ciudad morirá el niño. ¿Ah? A la que iba ya de incógnito, de disfrazadita, muy aparente de Señor, no estamos haciendo nada malo, ayúdanos. Cuando llegues a la ciudad morirá el niño. Y dice, y todo Israel lo endechará y le enterrarán, porque de los de Jeroboam solo él será sepultado, por cuanto se ha hallado en él alguna cosa buena delante de Yahweh, Dios de Israel, en la casa de Jeroboam. Tenaz, ¿no? Dice, y el Señor dice, de todos los descendientes de Jeroboam, de toda la casa de Jeroboam,
ese es el único que va a ser enterrado. Porque algo bueno se halló en ese muchacho, algo bueno. O sea, su muerte va a ser algo digna. Los demás, como se barre el estiércol. Y Yahweh levantará para sí un rey sobre Israel, el cual destruirá la casa de Jeroboam en este día y lo hará ahora mismo. Yahweh suscitará a Israel al modo que la caña se agita en las aguas, y le arrancará a Israel de esta buena tierra que había dado a sus padres, y los esparcirá más allá del Éufrates, por cuanto han hecho sus imágenes de acera enojando a Yahweh. Y vienen los asirios, ¿y para dónde se los llevan? Más allá del Éufrates. Y eso no pasa inmediatamente aquí, pasa mucho más adelante, ¿verdad? En el tiempo. ¿Cuántos años envía el Señor profetas a Israel en el norte? Lo hemos visto, 200 años. 200 años de profetas yendo a Israel a reprender. Amós fue, Oseas fue, Jeremías, Isaías. Muchos profetas fueron a exhortar a Israel en el norte para que se volviera al Señor y no quisieron oír. Pues el Señor los esparció y se los llevó más allá del Éufrates, bien lejitos. Y él entregará a Israel por los pecados de Jeroboam, el cual pecó y ha hecho pecar a Israel. ¿Ven? Las malas decisiones de este rey hicieron que también Israel pecara. Pero Israel tuvo la oportunidad, como todos, tenemos la oportunidad de decidir si pecamos o no pecamos, por más que sea impuesto o no impuesto. Y dice, entonces la mujer de Jeroboam se levantó y se marchó y vino a Tirsa. ¿Con qué cara? Ya que ya el disfraz, ya eso iba disfrazada y no le sirvió de nada, porque salió peor. Entonces la mujer de Jeroboam se levantó y se marchó y vino a Tirsa, y entrando ella por el umbral de la casa, que el niño murió. O sea, se cumplió la palabra. Ella no más que pisa la entrada de la casa y chaolín. Y lo enterraron en el lecho todo Israel, como había dicho el profeta Ahías, conforme a la palabra de Yahweh, la cual él había hablado por su siervo el profeta Ahías. Los demás hechos de Jeroboam, las guerras que hizo y cómo reinó, todo está escrito en el libro de las historias de los reyes de Israel. Y este libro no lo tenemos. En Crónicas se menciona algo, pero aquí no está todos esos hechos que dice acá, los libros de los reyes de Israel, no lo tenemos. El tiempo que reinó Jeroboam fue de 22 años, y habiendo dormido con sus padres, reinó en su lugar Nadab, su hijo. Y mientras que en el norte llueve, dice el dicho, ¿cómo dice el dicho? En el sur no escampa. Bueno, así no dice el dicho, pero el dicho dice que mientras que aquí llueve, mientras que allá llueve, por aquí no escampa. Pues mientras que en el norte llovía, en el sur no escampaba, no era diferente. Fíjate, versículo 21. Roboam, hijo de Salomón, ¿no? Reinó en Judá de 41 años, era Roboam cuando comenzó a reinar. Y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad de Yahweh, que Yahweh, eligió de todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. El nombre de su madre fue Naama Amonita. O sea, ya por ahí derecho, fue un hijo de Salomón con una que amonita. Y no era amonita ni bonita, era una cananea, ¿cierto? Una de las que el Señor dijo, no te mezcles con ellas, ni des a tus hijos a ellas, ni nada de eso. Bueno, Salomón tuvo 900 mujeres, 1000 mujeres, ¿no? Y a cada una le puso templos, desvió su corazón, hizo, mejor dicho, hasta para vender. Y este Roboam es hijo de una de esas mujeres, que era bonita. Judá hizo lo malo ante los ojos del Señor, por eso les digo, mientras que en el norte llovía, en el sur no escampaba. Y le enojaron más que todos los que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron. Estaba más molesto el Señor por los pecados de Roboam que todos los pecados que hubiesen cometido sus padres. O sea, Salomón, David y anterior. Porque el Señor puede enojarse con uno más que con los demás que ya habían cometido errores. Porque nosotros me incluyo ahí, porque las generaciones futuras tienen el prontuario, como dicen por ahí, o el score, ¿no?, del pasado de sus padres. Y cuando uno tiene el score del pasado de sus padres y sabe el mal que hicieron y la reprensión que recibieron de parte del Señor por hacerla, pues si uno cae en lo mismo, mucho cabezón.
¿no? Porque la, la palabra, por ejemplo, lo que dice el apóstol Pablo, eh, de que hemos sido instruidos en la palabra y que estas cosas son para nuestra enseñanza, pues resulta en que si la conocemos, la estudiamos, ¿verdad? Pero no la practicamos y vemos todo el ejemplo de todos esos hombres que hicieron cosas malas y el Señor los reprendió y todo eso, y nosotros caemos en lo mismo, pues como el Señor nos va a reprender a nosotros que vamos más adelante en el tiempo. Pues más duro. ¿Por qué? Porque viste todo lo que pasó con ellos y con todo y eso caíste en lo mismo. Ay, no vale la excusa. Ay, no, pero es que si ellos cayeron, pues yo también. ¿Cierto? No. Ya, o sea, es el ejemplo que yo siempre he dicho, ¿no? Yo no necesito saber que si meto la mano a la candela, me quemo. Así nunca la haya metido. ¿Por qué yo no meto la mano en la candela? Porque ya otros la han metido y se han quemado y me han contado que se han quemado. ¿Cierto? Así que esa lógica de, deje que yo me estrelle también, deje que yo también viva, deje que yo también me vaya de cara contra el planeta. Pues no es lógico, es tonto, es necio. ¿Por qué? Pues porque no has visto todos los que se han estrellado contra el planeta y cómo han terminado. ¿Tú para qué quieres estrellarte contra el planeta también? No es que es necio que uno vea cómo la gente en una moto, en un carro, se estrellan por locos, ¿cierto? Y uno diga, yo también quiero manejar así, oye, pero tenga cuidado porque se va a estrellar como nada. Pero si esos se estrellaron y no les pasó nada, yo también me estrellé, de pronto ni me pase nada. No juegues a eso, no juegues a eso, porque es que es necio pensar, ¿no? De esa manera. Para eso ya muchos se han estrellado y el Señor en su misericordia te muestra y te dice, oye, mira cómo se estrellaron esos, no te estrelles tú también igual, porque ¿para qué? Entonces el Señor se molestó con Judá, se molestó con Roboán, mucho más que lo que se había molestado con sus padres, con sus antepasados. ¿Por qué? Porque ya tenían la enseñanza de lo que pasaba cuando uno desobedecía al Señor. Porque ellos también se edificaron lugares altos, versículo 23, estatuas, monumentos, no mentiras, imágenes de acera, en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, o sea, lo que ya había hecho Salomón, y por lo cual el Señor se había disgustado, por lo cual dividió el reino, Roboán siguió haciéndolo. Hubo también sodomitas en la tierra, e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Yahweh había echado delante de los hijos de Israel. ¿Será que ellos no conocían la historia de Sodoma y Gomorra? ¿Será que Roboán, Salomón, todos ellos no conocían lo que el Señor había hecho con Sodoma y Gomorra? Claro que lo conocían, claro que sabían. Por eso aquí dice, hubo también sodomitas en la tierra e hicieron conforme a las abominaciones de las naciones que habían echado de delante de los hijos de Israel. O sea, ¿cómo es posible que el Señor destruya a una nación y a un pueblo como Sodoma y Gomorra por esto? Por la sodomía que había, por el homosexualismo y las cosas que habían, y estos vuelven y caigan en lo mismo. Pues no es absurdo, pues sí es absurdo, pero el hombre es así, el hombre es necio, le gusta reincidir en lo mismo que ya ha pasado antes y esperar que no, eso no va a pasar nada. Pues claro que va a pasar, si pasó antes va a pasar ahora. Hoy la gente dice, no, pues como ya no pasa nada, eso ya no, Dios no baja y acaba con todo el mundo. Entonces sigamos, vivamos la vida loca. Tengan presente una cosa, todas las cosas serán juzgadas. Así que es necio actuar de esa manera. Y aquí pasó en Judá eso, volvió a ver lo que el Señor abominaba y aborrecía y por lo cual destruyó ciudades como Sodoma y Gomorra. Al quinto año del rey Roboán subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén y tomó los tesoros de la casa de Yahweh y los tesoros de la casa real y los saqueó todo. Imagínate, esa riqueza con la que se jactó de alguna u otra manera Salomón, todo eso que reunió, todo eso que leímos la vez pasada en su desviación, que el Señor dijo, cuando haya rey en Israel, que no acumule muchas riquezas para sí. Todas las riquezas que tuvo y eso, vino un egipcio y se las llevó. Todas. Y lo saqueó todo. También se llevó todos los escudos de oro. ¿Se acuerdan que había hecho escudos de oro Salomón? Pues todos esos se los llevó. Y en lugar de ellos hizo el rey Roboán escudos de bronce. Ya no alcanzaba ni siquiera para plata. Bueno, mentira, la plata dice en esos tiempos la plata no era tan apreciada, ¿no? Hizo escudos de bronce.
los dio a los guardias quienes custodiaban la puerta de la casa real. Cuando el rey entraba en la casa de Yahweh, los de la guardia los llevaban y los ponían en la cámara de los de la guardia. Los demás hechos de Roboam y todo lo que hizo no está escrito en las crónicas de los reyes de Judá. Y hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos los días, o sea, entre el sur y entre el norte y el sur. Y durmió Roboam con sus padres, o sea, se murió, y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David. El nombre de su madre fue Naama, amonita, y reinó en su lugar Abiam, su hijo. Entonces, en el norte se muere Jeroboam y reina su hijo, que lleva por nombre, ¿cómo es que lleva por nombre? Perdón. Aquí, Nadab, hijo de Jeroboam. Y en el sur, en Judá, en Jerusalén, muere Roboam, hijo de Salomón, y reina en su lugar su hijo Abiam. Y ahora en el capítulo 15 que no vamos a ver hoy, empieza el reinado de Abiam en el sur, hijo de Roboam. Y así va a estarse mencionando los reyes del norte, los reyes del sur, se van estando mencionando unos buenos, unos malos. En el norte no se rescata, no se hace un sancocho con todos. En el sur uno que otro hizo las cosas bien, muchos también hicieron las cosas mal, pero eso lo iremos viendo. Así que, moraleja de la historia del día de hoy, lo más destacado de toda esta historia es el tema del profeta, ¿cierto? Y es mantente en la palabra que el Señor te dio. No te desvíes de ella, no la cambies, que me dijeron, que no sé qué, que este vino, que un ángel del cielo, que la visión, que tuve un sueño, una revelación, que peleé el ojo, que lo torcí, que... No, lo que el Señor te dijo, eso, hazlo. Mantente en eso. Y aprende, la otra moraleja, aprende de los errores, de las faltas, de las equivocaciones de tus antepasados, de tus contemporáneos, de los que han vivido y la han embarrado y han recibido reprensión por causa de esas embarradas, y tú no caigas en lo mismo. Porque no tiene sentido, ¿cierto?, que otros en sus equivocaciones caigan, tropiecen, sean reprendidos, y tú viéndolo digas, ay, pero qué madre, yo también le hago, eso no pasa nada, déjeme que yo también merezco vivir. Pues eso es lo que para ti parece lo correcto y para ti eso es vivir, pues dale, pero yo te aseguro que al final te vas a estrellar como el que ya se estrelló, porque las leyes de Dios son eternas y permanecen. El que una vez probó la física, ¿quién fue el que descubrió la física? Newton, ¿no? El que descubrió las leyes de la física, de la gravedad, que fue Newton, de ahí para adelante, cuando se descubrió, pues se le llamó la ley de la gravedad y eso. Pero eso no quería decir que antes no existiera la gravedad, o es que en la historia bíblica no vemos mucho tiempo atrás que gente que se cayó de la muralla, que no sé qué, que sí sé más, y eso no era gravedad. Claro que era gravedad, que luego la llamaron gravedad y que la ley de la física de la gravedad no sé qué, y ya le pusieron nombre. Eso no quita que antes no existiera y que hoy no siga existiendo. Entonces hoy pues sí, muchos se han botado de edificios, han saltado y se han estrellado. Pero yo quiero también intentarlo. ¿Qué tal que yo vuele? ¿Ah? ¿Qué tal que yo vuele y de pronto todos esos, pues muy de malas que no volaron, pero yo de pronto sí vuelo? Pues te voy a decir, sí, con toda la pena del mundo y con toda la tristeza y con todo el... Pero qué cabezón es este, pues que te vas a estrellar también al igual que los otros, pero pues inténtalo si quieres, ¿no? Porque es que así es el hombre le gusta intentar y meterse en las cosas que ya se sabe que van a terminar mal, pero bueno, eso es decisión de cada quien. Simplemente es un consejo del Señor, es un consejo de su palabra y es, no camines en el camino que otros ya han andado y que se han estrellado. Tú mantente en el camino del Señor, mantente en sus palabras, haz su voluntad y verás que serás prosperado, que tu camino será prosperado, que todo en todo te irá bien. Solamente mantente en sus palabras. Así que familia, que el Todopoderoso les bendiga en esta noche, les dé descanso en este día de Shabbat. Y bueno, espero
espero que el Señor nos haya hablado a través de su bendita palabra. No olviden suscribirse, dejar su like, comentar, compartir estos estudios también. Y bueno, recuerden que el día de mañana tenemos enseñanza de día de Shabbat, estudio de Parashá, un único testamento que hemos estado estudiando ya hace varios meses. Que el Todopoderoso les bendiga en esta noche. Y no olviden las palabras de nuestro Mesías Yeshua, que dijo: si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Shabbat Shalom a todos, buenas noches y que el Eterno les bendiga. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam. Diste tu Hijo con devoción, sacrificio de amor, hasta la muerte Él se inmoló para darme salvación. Al tercer día resucitó, a la muerte Él venció. Luego al cielo ascendió, volverá, lo prometió. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey